Hola, yo les voy a hablar sobre la zona maya de Yaxchilán. Yaxchilán se ubica en el municipio de Ocosingo, en el estado de Chiapas, en el lado mexicano de la frontera, a orillas del río Sumacinte. ¿Cómo llegar a Yaxchilán? El acceso puede realizarse desde Palenque, Chiapas, siguiendo el camino recién pavimentado, que conduce rumbo al sureste hasta el poblado de Chancalá, Chiapas, a unos 40 kilómetros de distancia. Se prosigue por la misma vía con dirección hacia la boca del Lacantún, para después de unos 105 kilómetros alcanzar el crucero de frontera Corozal o frontera Echeverría, donde se desvía hacia el noreste hasta llegar, después de 15 kilómetros, a una población a orillas del río Sumacinta. En frontera Corozal se toma una embarcación y, siguiendo el curso del río Sumacinta, después de 30 kilómetros se desembarca en el sitio de Yaxchilán. Yaxchilán se encuentra en la zona Maya Sur, en el estado de Chiapas, en las tierras altas. Las tierras altas están formadas por sierras montañosas de origen volcánico de más de 3000 metros de altura, en las que nacen los ríos Usumacinta y Motagua. Yaxchilán tiene su origen en el periodo preclásico. Gran parte de lo que se conoce de la historia de la ciudad durante el periodo clásico es gracias a los jeroglíficos hechos en la etapa de los gobernantes de esta época. Uno de los más importantes es la escalera jeroglífica. La historia de Yaxchilán. La historia de Yaxchilán se inicia con la entronización de Yoat Balam I, progenitor de Jaguar I, en el 329. Él fue el fundador de una larga dinastía y tomó el trono cuando Yaxchilán todavía era un sitio menor. En el periodo formativo de Yaxchilán tuvo una larga rivalidad con Piedras Negras, con la población de Piedras Negras, que las dos ciudades luchaban por dominar la ruta comercial de los Umacinta. La historia de rivalidad con Piedras Negras está marcada en los dinteles descriptivos de Yaxchilán en el 460 y el 800. En el periodo tardío, que comprende de los años 600 al 900 después de Cristo, en estas fechas Yaxchilán mantuvo constantes enfrentamientos con sus enemigos más cercanos de Bonampak, Piedras Negras y Tikal. Durante este periodo también logra la independencia política, el control del comercio fluvial, extensión territorial y obtención de esclavos. La importancia de Yaxchilán no radica solamente en la belleza de su arquitectura, sino también en sus textos, distribuidos en 30 estelas, 21 altares, 59 dinteles y 7 inscripciones diversas elaboradas en este periodo. Los textos narran el establecimiento de alianzas o conflictos bélicos, pero principalmente estos monumentos contienen textos jeroglíficos y representaciones de los protagonistas de los diversos eventos, principalmente de los gobernantes, entre los que destacan escudo jaguar I, pájaro jaguar IV y escudo jaguar II. La economía, de acuerdo a investigaciones arqueológicas hacia el siglo IV, en Yaxchilán era un pequeño asentamiento de materiales perecederos, cuyos habitantes subsistían mediante la agricultura, pesca, caza y recolección, mientras que en el periodo clásico maya, la mayor parte de la población del área se agrupaba alrededor de grandes centros urbanos que controlaban vastas extensiones territoriales con numerosas poblaciones, formando complejos sistemas de producción, intercambio y tributación, dirigidos hacia el sostenimiento de las grandes ciudades. La sociedad, lo poco que se conoce es gracias a los grabados que se han encontrado. En la mayoría de los dinteles y estelas se cuentan las escenas de traslación de poderes políticos, siendo la dinastía Pájaro Jaguar la que predominó en el lugar. Además se puede interpretar los sacrificios que se realizaban en el lugar, el juego de pelota y otros momentos vinculados por la religión y la vida cotidiana. Yaxchilán tuvo un crecimiento paulatino. Posteriormente llegó a convertirse en uno de los mayores centros de poder del mundo maya, dominando la región de los Umacinta y estableciendo alianza con centros vecinos. La zona arqueológica cuenta con un área central
en la que se hallan 120 construcciones distribuidas en tres grandes conjuntos: la Gran Plaza, ubicada en la parte baja de la ciudad y paralela al río; la Gran Acrópolis y la Pequeña Acrópolis, adaptadas mediante terrazas y plataformas. Los tres conjuntos están conectados a través de escalinatas, rampas y terrazas de distribución. Hasta ahora los monumentos esculpidos de Yaxchilán suman más de 110. La mayoría corresponde al clásico tardío. La zona arqueológica en la actualidad. La zona arqueológica es muy grande, pero en la actualidad solo se puede visitar una pequeña parte de esta. Solo se puede visitar una parte de la Gran Plaza, la Gran Acrópolis y la Acrópolis pequeña. Los lacandones aún consideran sagrado el lugar y sus monumentos. Los distintivos visitantes del siglo XIX exploraron y revelaron al mundo la calidad de sus esculturas. Los arqueólogos y demás estudiosos durante el siglo XX establecieron secuencias ocupacionales, fecharon los distintos monumentos y a partir de la segunda mitad del siglo XX los nombres de los personajes representados en las inscripciones y sus hazañas comenzaron a conocerse. La traza urbana y los elementos compositivos. El desarrollo del sitio estuvo determinado por las características fisiográficas de la región sobre la que se emplaza, y sus construcciones fueron planeadas para aprovechar al máximo los accidentes del terreno. El diseño del centro urbano es funcional. En su traza, cada conjunto de edificios constituye un núcleo individual que puede ser apreciado visualmente en toda su dimensión. En general, los templos y palacios se desplantan sobre basamentos y se agrupan en conjuntos que se organizan alrededor de grandes plazas. La fachada principal de la mayor parte de los edificios monumentales se resuelve hacia el río. El eje compositivo atraviesa la plaza principal. Este eje está alineado con la forma del río Sumacinta. La plaza principal sirve para conectar los espacios contiguos a ella. El eje principal es asimétrico y se cree que los templos de mayor jerarquía se encontraban en la plaza central. Se cree que aquí también, en estos edificios que se encontraban cerca de la plaza, vivían los gobernantes. La zonificación. Se considera que las estructuras que se encuentran en torno al área central de la Gran Plaza, en su propio conjunto, bien pudieron cumplir con funciones residenciales, políticas, administrativas, ceremoniales y religiosas. Y desde esta perspectiva deberíamos entender a Yaxchilán como un palacio desarticulado arquitectónicamente, pero que formaba una unidad institucional. Al entender el área central de la Gran Plaza como un palacio desarticulado, consideramos que las actividades que se realizaban en este espacio quizás fueron más incluyentes a las que se llevaron a cabo en los palacios reales de otros centros políticos. El edificio 6, que es uno de los edificios que se encuentran dentro de esta zona arqueológica, se encuentra cerca de la plaza principal de la ciudad. Actualmente se encuentra en buen estado y cuenta con 6 entradas, 3 mirando a la plaza y 3 mirando al río. Las puertas que se abren a la plaza fueron bloqueadas en la antigüedad y las nuevas puertas fueron cortadas en los lados de la estructura. La fachada del edificio frente a la plaza tiene un friso que sobrevive con una escultura de una cabeza. La estructura cuenta con un techo de crestería que sobrevive y se cree que data del clásico temprano. Otro de los edificios que se encuentran es el edificio 19, que también es conocido como el Laberinto. Se encuentra en el borde occidental de la Gran Plaza. La estructura es un templo con habitaciones repartidas en 3 niveles, conectados por escaleras interiores. La fachada del templo tiene 4 puertas, con 3 nichos entre ellas, del tamaño de una puerta. Frente a su fachada principal se sitúa el altar 1, único monumento escultórico asociado a este edificio. Edificio 33 de la Gran Acrópolis ha sido descrito como una obra de arte de piedra.
Fue dedicado en el año 756 por Pájaro Jaguar IV. La estructura se levanta sobre una colina 40 metros sobre el nivel de la Gran Plaza, teniendo vista al río, y habría sido importante para el tráfico fluvial en el siglo VIII. Hay una escalera monumental que conduce de la Gran Plaza a una pequeña explanada donde hay un adoratorio con la estela 2. El edificio 33 es de planta rectangular, construido sobre un montículo con una escalera en la parte frontal, de los cuales el escalón más alto está esculpido. Este escalón es conocido como la escalera jeroglífica 2. El edificio 44. Este se encuentra en la pequeña Acrópolis. Este templo fue construido por Escudo Jaguar II y se dedicó alrededor del año 732. Los textos esculpidos de este edificio proporcionan una cuenta del resurgimiento de la ciudad en el siglo VIII. Edificio 33. Análisis compositivo y constructivo. Es una estructura de piedra caliza que se levanta sobre una colina a 40 metros de altura sobre el nivel de la Gran Plaza. En la última plataforma se sitúa un basamento sobre el que se desplanta. Desde la plaza se accede por una escalera monumental que se inicia con un tramo de 6 escalones, construidos con grandes bloques labrados. Estos terminan en una pequeña explanada donde hay un adoratorio con la estela 2, flanqueada por 2 altares. A partir de la explanada empiezan 5 tramos de escalinata con amplios descansos. En 2 de ellos se localizan altares cilíndricos. El edificio 33 es de planta regular, con una crujía cubierta de bóveda y 2 cuartos en los extremos. Conserva el estuco con el que se recubrió y restos de pintura roja. Este edificio se le asocian directamente 3 dinteles, el 1, el 2 y el 3. Una estalactita labrada, una escultura antropomorfa y la escalera jeroglífica número 2. En los dinteles y en la escalera jeroglífica el personaje central es Pájaro Jaguar IV. En este periodo fue cuando se consolida la conquista sobre territorios y la ciudad llega a su máximo esplendor. Los eventos más comunes que se narran en estos monumentos son el autosacrificio, la visión de la serpiente y el juego de pelota. Entre otros aspectos, se caracteriza por la importancia del discurso iconográfico de sus elementos decorativos, entre los que se encuentran los elementos referencia de este estudio: 3 dinteles y una escalinata jeroglífica conformada por 3 escalones que muestran información detallada del gobernante Pájaro Jaguar, así como sus predecesores y ascendientes.